arrancamos Peinate, mate. entonces a grabar la clase, así después la podemos subir. Bien, ¿algún bondi que pasó? Eso. Eso fue un colectivo, Cuarentena, quédate en tu chicos. casa, man. Fue un colectivo. Y bueno, algunos servicios tienen que seguir funcionando, chicos, para la sobrevivencia del sistema. Bien. Bueno, en Capital chocó un taxi con un policía. Pues sí, Sí, puede pasar. lo viste, Wolfi. Bien, vamos a lo nuestro entonces. Ahí. Sócrates, ¿sí? Entonces, un antes y un después. Todo lo que vimos, o sea, el trabajo ese que estaba puesto de paso del mito logos, nacimiento de la filosofía, viene en una línea cronológica, viene antes de Sócrates, ¿sí? Esto para que nos vayamos ubicando más o menos en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, antes de Sócrates, todo esto que vimos, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, las primeras mujeres filósofas que hacían también filosofía a partir de los números, de la lógica, todo eso viene antes de Sócrates. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas personas? Que pensaban el origen de las cosas, el origen, el comienzo en algo material, en algo físico, en algo de la naturaleza, y no solamente en algo de los dioses, ¿sí? Como habíamos dicho recién. A partir de Sócrates empezamos con un cambio radical, un cambio muy importante, un cambio de raíz, ¿sí? La forma de pensamiento, en la forma de hacer filosofía. Bien, van a encontrar que de Sócrates tienen estos 4 recursos que son, por un lado, esto que es un video editado de la serie de Merlí, ¿sí? Que es este video de acá, ¿sí? Linda. Que acá entonces le va a ir explicando algunos grandes aspectos de la vida de Sócrates, como ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Pero bueno, ahí lo pueden ver. Es un videito, fíjense, de 2 minutos, casi 3, cortito, y ahí tienen un pantallazo general. Luego, Merlí. aparece entonces después algo muy importante que es la mayéutica, esta palabra que hoy la vamos a explicar, que no es otra cosa que el método de Sócrates, ¿sí? La fórmula que él hace para hacer filosofía, ¿sí? La mayéutica, ahí lo vamos a Para burlarse. Claro, vamos a ver qué es ese método, esa forma de hacer filosofía. Después tienen acá un dato más, si a alguien le interesa profundizar un poquito más, si alguien quiere leer, si alguien no encontró, tiene alguna duda, pueden ir a este sitio que van a encontrar más datos, ¿sí? Sobre la vida de Sócrates, ¿sí? Es un sitio que está bastante claro, bastante bueno, y pueden encontrar más cosas, ¿sí? Y después apuntes. ¿Se puede arrancar desde ese? ¿Cómo? ¿Se puede arrancar desde ese o es mejor ver primero los otros? Arranquen en ese orden que yo se los puse porque por algo está puesto así. Porque son videos, que son recursos visuales que de a poco uno va entrando para entender más y después puede ir leyendo. Esto, por ejemplo, es complementario, ¿sí? Por eso le puse biografía y demás, como otros datos, ¿sí? Y apuntes de Sócrates es lo que vamos a ver nosotros ahora en esta clase, ¿sí? Después, este video que está acá es sobre el juicio de Sócrates, sobre el momento final de Sócrates. Y para terminar, un recreo musical que yo les puse, una combinación entre Queen y Sócrates, que es una canción que está grabada en 8D, en 8 dimensiones, muy buena. Wow. Para que la escuchen solamente con auriculares, está bueno para despejarse un ratito. Y el cuestionario, entonces, finalmente para poder chequear que haya entendido más o menos bien todo, y lo que no, entonces aprovechar para corregir si algo no lo entendí bien. Bueno, vamos entonces. Profe, Sí. ese video que hay, también lo tenemos que, o sea, verlo, claramente lo vamos a tener que ver, pero la pregunta es si también nos ayuda como para resolver el cuestionario. Sí, claro, todo lo que está ahí los ayuda, todos los ayuda. Okay. Porque son todos materiales que son complementarios, ¿sí? ¿Fran se durmió? Ok. Fran está ahí. Okay. Bien, les voy a compartir entonces la publicación del PDF que encontraron ahí, que era un PowerPoint, que yo lo hice PDF para que sea un poco más liviano y lo puedan ver con más facilidad. ¿Se puede hacer eso, buenardo? Sí, después les enseño cómo.
Es muy fácil. Para que lo abro, profe, en la compu. Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Bien. Ahí va. En primer lugar, yo elegí esa foto que me propuso PowerPoint, no por casualidad en este caso, sino porque Sócrates considero que fue este primer pensador, ¿sí? Este primero que prendió la llama de muchos que después van a venir de él. ¿Sí? Entonces me Entendí la parecía referencia. que la referencia estaba buena. ¿Sí? El primero que prende un fuego como forma de pensamiento de otra manera, de otro modo, que muchos después lo van a seguir y hasta el día de hoy. ¿Sí? Igual ahí Bien. te pones a analizar esa foto, es como medio. Porque parece que Sócrates prende un fuego, pero todos se copian del que le sigue, ¿no? De Sócrates. Mirá, después te puedo pasar un cuento, cada fuego tiene su lógica propia, pero de alguna manera uno se prendió porque antes alguien lo ayudó a prenderse, ¿sí? Claro. Entonces, tomarlo desde ese lado. Yo la referencia, el símbolo, digamos, si quieren lo hice desde ese lado, ¿sí? Es decir, todos los fuegos no son iguales, son parecidos, pero no son iguales, ¿sí? Cada uno es, fíjense, qué sé yo, este de acá tiene un poquito menos, este tiene un poquito más, cada uno es distinto, pero todos comparten una misma lógica, ¿sí? Ahí si quieren, hay un debate súper interesante entre identidad y diferencia, ¿sí? Todos los argentinos somos iguales, sí y no, ¿sí? Hay algo entonces que en filosofía siempre vamos a tratar de sostener, que es Compartimos la poder... cultura, pero no somos nada que ver. ¿Cómo? Compartimos la cultura, pero no somos nada que ver. Bien, compartimos la cultura, pero no tenemos nada que ver. Somos iguales y somos distintos. Entonces, la conjunción y es un gran problema, ¿sí? Porque somos distintos e iguales, ¿sí? O somos iguales y distintos, como quieras decirlo. Buenardo. Pero hay algo entonces ahí que sostenemos. Vieron que generalmente siempre nos movemos a ese por opuesto. ¿Sos de Boca o de River? No, ambos comparten que tienen la pasión por el fútbol, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Bien. Entonces, algunos aspectos generales de la vida de Sócrates, ¿sí? Un filósofo entonces griego, considerado uno de los más importantes de la filosofía occidental, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, justamente significa que marcó un antes y un después, como les decía, en el mundo occidental y en la filosofía mundial, ¿sí? Fue maestro de dos que van a venir después, que lo vamos a ver la clase que viene y la siguiente, Platón y Aristóteles, ¿sí? Son como los más conocidos, los más famosos. Fíjense que nace antes de Cristo, ¿sí? 500 años aproximadamente antes de Cristo, ¿sí? Y lo interesante de Sócrates es que no dejó absolutamente nada escrito, ¿sí? La filosofía de Sócrates era una filosofía oral, una filosofía hablada, una filosofía que estaba en la calle, que estaba en la plaza, que estaba en la puerta de los templos, que estaba en los mercados de los artesanos, ¿sí? Era una filosofía entonces que se hacía caminando, ¿sí? Eso era lo que Sócrates propuso como, bueno, algo propio de su forma, su manera de hacer filosofía, ¿sí? Por eso entonces no vamos a encontrar ningún libro que esté firmado como esto es autor Sócrates, no. Muchas cosas de Sócrates las vamos a encontrar en Platón, que después lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Cosas que dijo Sócrates, Platón como su discípulo las escribe y dice, esto lo dijo Sócrates. Entonces, pone. Bien. Cita. Exacto. Algunos aspectos entonces más de su vida, ¿sí? De joven entonces le llamó la atención que los que los rodeaban tenían esta agudeza de razonamiento y facilidad de palabra. Es decir, para Sócrates fue una persona que ciertamente no fue tímido, ¿sí? No fue introvertido, sino que fue una persona muy extrovertida, muy social, ¿sí? Y que le interesaba siempre un par de cosas, entre esas la cuestión de la justicia, de la verdad, ¿sí? Fueron las cuestiones más importantes que le interesaron a él. Entonces, por eso fíjense que decimos ahí, imprime un giro en la filosofía, porque ella no se va a preguntar por el origen de las cosas, ¿sí? Sino que se va a preguntar si las cosas son verdaderas,
las cosas son justas, las cosas son bellas, si son nobles. Se va a preguntar Sócrates por el amor, por la amistad, no por el origen de las cosas. ¿Se entiende por qué entonces decimos que hay un cambio, que hay un giro? Más o menos. Porque los anteriores se preguntaban por el origen de las cosas y decían, bueno, el origen de Los las cosas números. no es los dioses, sino que es la materia, los números, etc. Y Sócrates, a partir de Sócrates en adelante, no se van a preguntar tanto por eso, que los que el anterior se llama filosofía de la naturaleza, sino que se van a preguntar por cuestiones más profundas, ¿sí? Se van a Por eso lo preguntar, hacían en juicio, ¿no? claro, exacto. Así va, Por poner a prueba o poner en riesgo la existencia de la Profe, vida. exacto. Sí, va a ser una de las consecuencias de la vida de Sócrates. Sí, que a eso vamos a Profe. llegar. Sí, Acá Luna te hizo una pregunta, no sé si la viste porque no sé por qué no puedo hablar. Dice, ¿por qué viste que después de Sócrates, los que estuvieron antes de él también los llamaron presocráticos? Presocráticos. ¿Por qué? bien. A Antes ver, de pará que Sócrates. la voy a leer. Sí, que acá la tengo. Pasa que estaba justo entusiasmado hablando y no quería. Viste que después de Sócrates, los que estuvieron antes. A ver, para si la puedo entender a esta pregunta. Los que No la respondas igual. Los que estuvieron Perdón. antes de Sócrates son presocráticos. Los que estuvieron después de Sócrates ya son después de Sócrates. Post-socrático. ¿Por qué? Sí, ponele No, lo post-Sócrates. que yo había entendido es que Sócrates dio un impacto muy grande en la filosofía que quedó marcado y entonces todos los autores antes de Sócrates se llamaron así Exacto. porque fue un cambio drástico como pareció la Claro. Por eso, pero, o sea, ¿cuál fue el cambio drástico? Justamente esto que les estoy diciendo ahora. El cambio drástico, el giro, por eso decimos ahí, imprime un giro fundamental. Sócrates no Fue piensa más Mira, en el origen de las cosas, piensa sobre aquello, entonces, por ejemplo, que es verdadero o no es verdadero. Sobre si, por ejemplo, alguna decisión del Estado es justa o no es justa. Sócrates se va a preguntar sobre el amor, sobre la amistad. Estas cosas no se la preguntaban los anteriores. ¿Se entiende por qué es un giro? sí, No. creo. Porque antes se preguntaban el origen y él de ahora pregunta por qué. Esa es la Exacto, diferencia que hizo. exacto. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué decimos que, por ejemplo, había gente en ese momento, otros filósofos, que se decían tener la verdad y tener razón sobre todo? Y él le decía, bueno, pero ¿por qué tenés la razón sobre todo? ¿Porque tenés el poder? ¿Porque sos un político de turno, podemos decir? ¿Eso te acredita a vos tener la verdad sobre las cosas? Va a pensar sobre el amor, ¿sí? Sócrates va a pensar las relaciones también humanas y las relaciones vinculares. ¿Sí? Bueno, va a decir, ¿qué es el amor? Estas preguntas no se le hacían los anteriores a Sócrates, ¿sí? Se la empezó a hacer Sócrates y de ahí en adelante empezaron a cuestionarse Empezó esto, todo. ¿sí? Exacto. O sea, y son preguntas, fíjese, de un calado más profundo, ¿sí? No se queda en la superficie de lo que vemos con los ojos, del origen del mundo, de la naturaleza, de los cambios que vemos en la naturaleza, sino que va más allá. Por eso se llama metafísica, va más allá de la física, ¿sí? Va más allá de lo que vemos con nuestros ojos y lo podemos ver o analizar con nuestra razón, con nuestro intelecto. ¿Estamos hasta acá? Yes, sir. Sí. En inglés. Bien, por eso entonces decimos que hay un cambio. O sea, ¿qué es lo que se cambia? Se cambian las preguntas filosóficas, se cambia el debate filosófico, ¿sí? Se cambia, eso es el giro, ese es el gran cambio, ¿sí? Ya no va a haber personas que se pregunten por la naturaleza. Después sí van a aparecer, siempre en todas las épocas aparecen. Pero fuertemente cambia esto, ¿sí? Personas que empiezan a decir, ¿el Estado es justo cuando condena a una persona? ¿Hay otros intereses? ¿Sí? ¿Hay un verdadero amor entre dos personas o hay a veces relación de intereses? Entre un varón y una mujer, ¿siempre se da la relación de igualdad? Bueno, Sócrates empieza a hacer estas cuestiones, estas dudas, ¿sí? Acuérdense que en la época socrática, y es sumamente interesante para analizarlo desde hoy, el amor era entendido también, sobre todo en las relaciones entre personas del mismo sexo. La homosexualidad era un vínculo entonces sumamente natural
para el amor. Entonces Sócrates ¿Y en hace... y en qué momento empezó a ser como Y Sócrates después, era gay, entonces. y después Porque sobre sí, todo, la- sobre todo después con la presencia del mundo cristiano, te diría después unos 500 o sí, unos 500 años después, o 1000 años después, más que nada, empiezan a haber otras influencias, ¿sí? De otras religiones, y después el cristianismo esto lo consolidó bastante más. Pero bueno, Sócrates, fíjense, entonces, deja de pensar absolutamente en la naturaleza y se mete a pensar de lleno cosas más profundas, más vitales, si quieren, más, más imperceptibles a los sentidos, ¿sí? Que hay que sentarse a pensarlas, a debatirlas, ¿sí? Bien. ¿Se entiende entonces ahora por qué decimos que es un giro? Sí. Bien. Sócrates le dice, bueno, pero ¿y de qué viene la naturaleza, el mundo, de qué está hecho? De lo que vos quieras, te va a decir Sócrates. De lo que vos quieras, de lo que a vos te haga feliz. A mí lo que me interesa es la justicia, la verdad. ¿Sí? Bien. o Ya sea, de por sí, un giro muy enorme es lo que acabas de decir vos, lo de que dejó de ver la naturaleza y empezó a ver los humanos. Físico. Exacto, sí, las relaciones sociales, si querés. Eso, Podemos decirlo en nuestra no sabía. categoría. Sócrates no lo dice así, pero nosotros lo podemos decir así, ¿sí? Las relaciones sociales, las relaciones que se dan en una sociedad, Sí. las relaciones entre personas, entre iguales y distintos, ¿sí? Entonces Sócrates empieza a mirar eso. Y por eso hace un giro. Y claramente, fíjense, en una sociedad donde eran un grupito de 300 personas, eran más o menos la polis donde vivió Sócrates. Atenas era una cosa muy chiquita. 200, 300, 400 personas, pónganle 500 si quieren. Fíjense, 500 personas es un lugar muy chico. El colegio tiene 700 personas. Eso era todo una ciudad. Entonces, fíjense, todos se conocían claro, con todo. Entonces, alguien que empieza a pensar de una manera distinta y que empieza a tener seguidores, empieza a hacer un poco de ruido en la sociedad, ¿sí? Imagínense ustedes que en el colegio empieza a haber una persona que dice, no, ahora vamos a empezar a enseñar de manera virtual y al colegio no tenemos que venir más. Y empiezan a tener seguidores. No, sí, porque te podés quedar en tu casa y estudiar desde la comodidad Tomar mate. y para mí tomar en un momento mate. eso va. Y empiezan... Igual en el colegio tomamos mate. Y sí, es verdad, ahora podemos tomar mate. Empieza a decir, no, bueno, Ponele pero ahora. las clases, tenés otro vínculo, sí, también tenés algunos horarios, pero podés hacer otras cosas. Imagínense que y esta persona empieza a tener más seguidores, y empieza a tener más argumentos, y empieza a tener un debate con las autoridades. Bueno, eso es un poco lo que le pasó a Sócrates, ¿sí? Más light. De otra manera. Bien. Fundamental. El método que tiene de hacer filosofía Sócrates es la mayéutica. ¿Qué es esto de la mayéutica? La mamá de Sócrates Ya lo dijiste. era una... Sí, ya lo había adelantado, van a ver un videito después que está explicado también de otra forma. Vamos a poner la próxima placa. Mayéutica. Mayéutica, ahí está escrito. Fíjense, están en la pantalla. Mayéutica, con Y. La mayéutica significa, etimológicamente significa dar a luz, ¿sí? Esta palabra, ¿de dónde la saca Aristóteles? La saca de ver a su mamá, que era partera, ¿sí? La partera son estas enfermeras que, más que enfermeras, en realidad es otra profesión, ayudan a las mujeres a parir, ¿sí? A sacar al bebé cuando nacemos, ¿sí? Cada uno de nosotros tuvo alguna persona que ayudó a nuestras madres a que nosotros saliéramos a luz, ¿sí? Ya sea por vía natural o una cesárea. Pero alguien entonces estuvo asistiendo ese parto, ¿sí? Para que salgamos de ese mundo y vayamos y vengamos a este mundo. Entonces, esa palabra, ¿sí? Que en griego significaba ese dar a luz, mayéutica, Sócrates la toma la idea de ese oficio, de ese noble oficio, y dice, la filosofía entonces tiene la tarea de hacer como la mayéutica, ¿sí? De decir, sacamos la verdad que está dentro de nosotros, ¿sí? Y que no está afuera de nosotros. O sea, es decir, Sócrates se pelea contra los que dicen que tienen la verdad. El Estado, otros maestros. Dice, no, muchachos, la verdad está dentro de cada uno.
Y la filosofía tiene que ayudar a que esa verdad salga a la luz, ¿sí? Por eso hay un gran lema de vida de Sócrates, una frase muy famosa, que es «conócete a ti mismo», ¿sí? Es este refrán que estaba en el pórtico, ¿sí? En la parte de arriba de un templo, «conócete a ti mismo». ¿Por qué? Porque conocerte a vos mismo va a significar conocer la verdad, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Bueno, es la tarea de cada una de las personas que van haciendo filosofía. Acá, Sócrates, acuérdense que yo les dije que acá no hay nadie que piensa por fuera de la religión, ¿sí? Es decir, siempre hay influencias del entorno, y acá la influencia que él tiene, que Sócrates tiene, es la de la religión de los órficos, ¿sí? Ahí se los puse. Los órficos creían, ¿sí? Que nosotros teníamos una vida anterior, como si fuese una especie de reencarnación, ¿sí? Y que en otra vida entonces ya habíamos conocido la verdad, entonces por eso teníamos que hacer como este camino de introspección, de meternos adentro de nosotros mismos para conocer la verdad que anteriormente ya la conocimos, ¿sí? Por eso entonces tiene este lema, conócete a ti mismo, es decir, cuestionate, y ahí vamos entonces con el método de la mayéutica. La filosofía hablada, ¿sí? Entre Sócrates y sus discípulos, entre quien quiere conocer la verdad y el que no, hay un ejercicio de diálogo socrático en el cual el primer paso es la ironía, ¿sí? Es decir, cuando yo soy irónico con alguien, vieron que uso el chiste, esa pregunta sin sentido, bueno, pero ¿y te parece que es así? No, bueno, porque en realidad yo estoy estudiando un montón. ¿Le estás dedicando suficientes horas? No, porque en realidad yo cuando sea grande quiero ser un gran deportista. ¿Te estás entrenando hoy muchas horas por día? ¿Estás explotando el talento que tenés? No, pues yo cuando sea grande voy a cambiar. Bueno, ¿y estás empezando hoy? Entonces, esta ironía, ¿sí? Que empieza a ser entonces la primera parte de la mayéutica, la primera parte del método socrático. Sócrates era un tipo bastante insoportable por lo que refieren las anécdotas, que era que siempre estaba como siendo irónico con todo el mundo. Imagínense una persona irónica todo el tiempo, te cansa un poco. Entonces, primer paso, la ironía, ¿sí? Para entrar, como hacer enojar un poco a la otra persona. Nos quedan 10 minutos. Segundo paso, la refutación, ¿sí? Es decir, después de ser irónico, yo te refuto, te pongo otro argumento, ¿sí? Otro argumento que está sostenido. Y por último, la aletheia, que es dar a luz la verdad, ¿sí? Después de que Sócrates entonces, por ejemplo, es irónico con lo que yo pienso, me refuta desde otro punto de vista, puedo descubrir que tal vez no tenía yo la verdad, o no estaba en la verdad, o que había una verdad superior, entonces ahí la filosofía fue útil y sirvió de alguna manera, ¿sí? Cumplió su objetivo. No entendí lo de la parte de ironía a refutación. Bien, son todos los pasos que la mayéutica va dando como sistema de filosofía, ¿sí? Se van dando simultáneamente. Y es la forma en la que Sócrates entonces les propone que descubran la verdad, ¿sí? Yo con vos te puedo decir, bueno, no, para mí la verdad es que este tiempo es un tiempo muy, muy difícil. Bueno, pero ¿por qué es difícil? No, bueno, porque tengo que estar en mi casa todo el tiempo con mis viejos y la verdad que es un garrón. Bueno, pero ¿te parece realmente que es un garrón? ¿O no estará haciendo que vos, no sé, querés escaparte de, qué sé yo, de charlar con tus viejos, de compartir otra cosa? Entonces, empieza a ser irónico con lo que yo creo que es la verdad, ¿sí? Empieza a cuestionarme. Empieza a refutar, y entonces a partir de ese debate surge, entonces aparece una verdad distinta, una verdad que estaba dentro, ¿sí? Que empieza entonces como a surgir después de muchas preguntas, de mucho debate. Ok. ¿Sobre la ironía no sale el sarcasmo? La ironía, sí, la ironía va de la mano del sarcasmo, sí, exactamente. Bien, esto entonces lleva a Sócrates al juicio y la muerte, ¿sí? Esta es una pintura famosa del juicio
de Sócrates. Sócrates, después de hacer esto durante toda su vida, llega un momento en el que le dicen, bueno, la verdad que los jóvenes están empezando a pensar de una manera totalmente distinta a lo que estamos estableciendo como ciudad. Están cuestionando los jóvenes, nos están cuestionando a nosotros, le dice, digamos, si quieren, los grandes dirigentes políticos de ese entonces. Entonces le dice Sócrates, la verdad que esto estás atentando contra el orden, y le hacen como una especie de falso juicio, donde le dicen, bueno, vos querés en realidad cambiarle la idea de los dioses a nuestros jóvenes. Sócrates le dice, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero que los jóvenes piensen por sí mismos si esos dioses tienen la verdad, tienen la razón, o no. Entonces, bueno, ahí se arma todo un juicio, que en el video pueden ver un poquito más. Y entonces pasan cosas muy graciosas en el juicio, como que le proponen, bueno, Sócrates, vos quisiste cambiarle las ideas a los dioses. Y Sócrates le dice, no, y entonces le explica por qué no. Le dicen, bueno, pero vos dijiste tal cosa. Sócrates le dice, no, traigan algún testigo, yo no dije nada. Bueno, cuestión que Sócrates va desarmando uno por uno esas falsas condenas, pero igualmente el juicio avanza, ¿sí? Cuando está en el juicio, había gente amiga de Sócrates que tenía mucho dinero, querían pagar la fianza para que Sócrates salga del juicio. Sócrates le dice, no, muchachos, si esto es lo que sucede en el Estado, yo voy a respetar, porque Sócrates además si bien cuestionaba, tenía mucho respeto por el sistema que estaba surgiendo, ¿sí? El Estado. Entonces, además también porque era un amante de las leyes y quería ser también ejemplo con su vida de respeto por las leyes. Entonces, también por la muerte. Exacto, exactamente. Ahí Sócrates le proponen dos caminos. Dice, bueno, ya está, vamos entonces a matarte, porque el juicio va resultando, digamos, en tu contra. Entonces tenés dos posibilidades de muerte. El destierro, que es irte a otro lugar, o tomar un veneno que se llama cicuta, que es un veneno que te va matando lentamente al cabo de unos minutos. ¿Ustedes qué hubiesen elegido? ¿Cómo es el primero que dijiste? El destierro es irte a otro país, ponele, a otra ciudad. Y el otro es el veneno. Tomarte el veneno ese raro. Pero ¿cómo es eso? Si eran 500, no tienen mapa, no tienen nada, ¿cómo te vas a otra ciudad, a otro país? Buen punto. Se iban de la ciudad. Ahora, ustedes fíjense, claro, como si fuese un extraditado. Fíjense, estaban puestos en el mismo nivel la muerte de un veneno con el irse a otra ciudad. Con el irse. El irse. ¿Por qué? Porque había una cuestión muy importante entre quién soy yo, o sea, entre la identidad como habitante de un lugar y la persona, ¿sí? O sea, Sócrates se entendía a partir de el estar en ese lugar. Sócrates fuera de Atenas no era nadie. Sócrates fuera de Atenas, fuera de lo que él hacía ahí, no era nadie. ¿Por qué? Porque había una cuestión muy fuerte entre la identidad personal y la identidad colectiva. ¿Sí? Esto a nosotros nos cuesta un montón pensarlo, porque nosotros, por ejemplo, no sé, nos vamos de viaje a otro país y yo me llevo mi DNI y listo. Yo soy argentino acá, soy argentino en Italia, en Japón, en Malasia. ¿Sí? Mi identidad, fíjense, hoy como fue cambiando, no está totalmente atada a la territorialidad. ¿Sí? Hay un montón de cambios ahí. Pero bueno, Sócrates en ese momento tenía entonces esta opción. ¿Qué hubiesen elegido ustedes? Destierro. Claramente. Destierro. Sí. Puede ser que también decía que antes que dejar la filosofía prefería seguir la muerte o aceptar su condena de muerte por las cosas que dijo, como que lo aceptaba porque como que sabía que se mandó muchas barbaridades por tomar el pelo a muchos del Estado y como que lo aceptaba. Sí, en realidad no había una aceptación, digamos, como lamentable por parte de Sócrates. No es que dice, bueno, uy, también me la banco porque me mandé un moco, cuestioné mucho. No, Sócrates dice, yo voy a llevar mi filosofía hasta las últimas consecuencias. Esa es un poco la lógica de Sócrates. Por eso entonces dice, no. Por eso Sócrates dice, el destierro para mí no es opción. Yo fuera de Atenas no soy nadie.
no es que me voy a llevar mi filosofía a otro pueblo, no, o sea, como dijeron ustedes, no es que había GPS, había, no. Fuera de Atenas yo no soy nadie, yo me voy a morir en Atenas para seguir viviendo, de alguna manera, ¿sí? Fíjense, hay una Cualquier relación... persona hoy en día elige destierro, cualquiera. Totalmente. ¿Vos qué elegirías, profe? Totalmente. No sé, probablemente hoy en las características del siglo XXI hubiese elegido el destierro. Pero en ese momento hay que ver qué hubiésemos elegido. Claro, ¿sí? claro, Ese en es ese el momento. Ese es el tema. En ese momento, Sócrates dice, yo, de alguna manera, vamos a traducirlo. Yo voy a, esto no lo dice Sócrates, lo digo yo, voy a tomar el veneno porque va a ser llevar mi filosofía hasta las últimas consecuencias y de alguna manera dejarles el ejemplo, ¿sí?, de justicia hasta el final, de filosofía hasta lo último, ¿sí?, de debate inquebrantable hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Sócrates es coherente entonces con toda su vida. Si Sócrates hubiese huido del debate final de su vida, ¿sí?, hubiese huido de la mayéutica final, ¿sí? Es decir, Sócrates muere dando la vida por su idea de filosofía. Muere dando la vida. Muere dando la vida, sí. Especialmente para que su vida sea, hasta el último segundo, una enseñanza para sus discípulos. Cerrar la filosofía. Exacto, fíjense, nosotros hoy, 2500 años después, seguimos hablando de Sócrates. Fíjense si el tipo no sembró, ¿no? Si su filosofía no fue pionera, ¿sí?, en esto, ¿sí? Bien, nos queda el último minuto, pero ya con esto estamos listos, ¿sí? Lo que queda después ahí... Profe, una pregunta. Sí. ¿El colegio que tiene Sócrates se creó después de su muerte o ya existía? En que fue Platón y Pitágoras. Lo que surge después de Sócrates empiezan a crearse como escuelas. Sócrates tenía discípulos, ¿sí? Pero con Platón y Aristóteles surgen más las escuelas filosóficas, ¿sí? Sócrates tenía algunos discípulos, pero en las escuelas empiezan a tomar forma después, un poquito después. ¿No fue Sarmiento el de las escuelas? Sí, en Argentina. ¿El colegio? Las escuelas filosóficas, se está hablando, Fran. Bien, ¿alguna otra duda antes que se acaben los segundos que nos quedan? No, ninguna. Por ahora no. Vean todo este material, esta clase está grabada, así que ahora después un ratito cuando la pueda subir a YouTube, la voy a subir, le voy a dejar el link, y repasen el cuestionario, lo van a poder